¿Qué tal? Aquí Luis Carballo de Atracción Lab, experimentos en psicología social, y el día de hoy hablaremos de cómo dejar de ser tímido. Si sientes que eres muy tímido, si te sientes incómodo tal vez al expresar tus opiniones en público, si sientes que existe como una especie de barrera o un nudo en el estómago que aparece ante la incertidumbre de cómo van a ser tomadas tus observaciones o tus opiniones por otras personas, entonces este video va a ayudarte, pues te explicaré 4 simples pasos que durante más de 7 años hemos utilizado con nuestros clientes, los más tímidos, para convertirlos en extrovertidos en el menor tiempo posible. El primer paso para dejar de ser tímido es justamente tomártelo con calma, tomártelo paso por paso. El ser tímido o extrovertido no es más que un hábito social, una forma habitual que tenemos de interpretar situaciones sociales y actuar en base a ellas. Entonces, la transformación de tímido a extrovertido debe ser un proceso gradual para que este proceso ocurra de la mejor manera posible. Si tratas, por ejemplo, de pasar de introvertido a extrovertido de un día para otro, la simple idea de todas esas acciones muy distintas a ti, a la persona que eres, de hoy para mañana, va a generar un montón de ansiedad y no es lo que queremos. De hecho, justamente queremos es que cada una de esas acciones que tomes, ver un resultado positivo del mundo exterior hacia ellas, y digamos que internamente sientas un premio que te motive a seguir expandiendo esa zona de comodidad. Entonces mi consejo es que empieces poco a poco. Por ejemplo, si todos los días tienes que caminar a tu trabajo, trata, por ejemplo, de camino a tu trabajo hablar con una persona, con un extraño, y decirle hola, saludar a extraños, o simplemente preguntar la hora. Empieza poco a poco. Si te da miedo incluso acercarte a hablar con extraños, simplemente trata de acercarte a ellos y tratar de evaluar lógicamente la situación. Tal vez hacer alguna observación sobre el clima y luego sencillamente callarte o irte de ahí. Eso es ir poco a poco. Luego de que empieces a sentirte cómodo con sencillamente pedir la hora o saludar a extraños en la calle, puedes pasar un paso más allá, que es tratar de empezar lo que es una conversación. Puedes empezar tal vez empezaste a hablar sobre el clima y luego empiezas a hacer observaciones sobre cómo ha variado el clima estos últimos meses, empiezas a hablar sobre el cambio climático, empiezas a hablar sobre las opiniones de distintos líderes mundiales sobre este tema, y empiezas a, digamos que, expandir lo que es tu repertorio de conversación y tus habilidades de hablar de cualquier cosa. El segundo paso consiste en adoptar un manejo lógico de esas inseguridades que puedan estarte deteniendo. Es importante que comprendas que si sientes miedos a expresar opiniones o a interactuar con el público o con otras personas, ese miedo es algo subjetivo. Es una interpretación individual tuya que existe solo en tu cabeza. Y mientras antes lo comprendas, más rápido podrás manejar esa subjetividad de una forma lógica. Por ejemplo, puedes empezar por hacerte preguntas como: wow, ¿es lógico que en verdad me sienta nervioso al empezar una conversación con un extraño? ¿Qué es? ¿A qué cosas le temo realmente? ¿Temo por mi vida? ¿Ese extraño me va a golpear? ¿Me va a gritar? ¿Va a llamar a la policía porque le pedí la hora? ¿Porque empecé una conversación con él? ¿Qué cosas son las que realmente temo? Si encuentras inseguridades con respecto a cómo luces o a tu físico, etc., también es importante que empieces a manejar esas inseguridades de la forma más lógica posible. ¿Es lógico que me sienta inseguro por el tamaño de mi nariz o por mi peso? Existen personas que con ese mismo tamaño de nariz o más peso o sumamente más delgados que yo, y teniendo ese mismo problema, son extrovertidos y no les importa para nada ese tipo de complejos, o no tienen ese tipo de complejos, y tener ese tipo de condición no los afecta de ninguna manera. Entonces, empezar a manejar lógicamente esas inseguridades te da pie a buscar herramientas que te ayuden a destruirlas por completo. Los psicólogos llaman a estas creencias, las llaman creencias limitantes, porque es una creencia, una interpretación subjetiva que te afecta, que te limita de alguna manera. Puedes investigar sobre recursos de PNL, y si es algo tal vez muy difícil de trabajar, puedes incluso buscar ayuda profesional, un psicólogo que pueda simplemente ir y presentarle tu caso, y seguramente con un par de herramientas puedes eliminar eso por siempre. En vez de estarte lamentando todo el tiempo
porque eres muy inseguro por las oportunidades que te estás perdiendo gracias a esas inseguridades, tal vez una ida al psicólogo puede simplemente eliminarlas por completo. Entonces, maneja estas objeciones lógicamente y busca herramientas para destruir estas creencias limitantes. El tercer paso es entrenar lo que es hablar sin ningún tipo de filtros. Por ejemplo, esta conversación la estamos teniendo tú y yo, no tengo nada preparado, estoy simplemente hablando con lo que ya está en mi cabeza y siguiendo el hilo de cada una de las observaciones o las conversaciones. Lo único que tengo son, por ejemplo, aquí unas notas sobre cuáles son estos 4 pasos para recordarme en el momento que se me olvide, pero cada una de estas palabras no estoy leyendo nada en ningún sitio. Entonces, eso es hablar sin filtros y eso es una habilidad que puede ayudarte a pasar de tímido a extrovertido. Y se trata de un proceso de entrenamiento. Como toda habilidad necesitas es entrenarla. Es como si estuvieses entrenando un músculo en el gimnasio y mientras más lo utilices, más fuerte se va a poner, mientras más practiques la habilidad de emitir conversaciones, emitir opiniones, observaciones sin filtros, digamos que más fácil se te va a hacer en el futuro aprovechar esa habilidad que estás adquiriendo. Entonces, empieza sencillamente por tratar de emitir opiniones, más opiniones de las que actualmente emites en conversaciones que tengas con personas, tal vez con amigos, en público, tal vez en alguna fiesta. Y si quieres llevar las cosas a un paso más allá, puedes probar incluso introducirte en conversaciones de personas que no conozcas y emitir opiniones, simplemente para entrenar ese músculo, no para recibir ningún tipo de respuesta. Tu enfoque debería estar en ti, el cómo estás entrenando ese músculo en ese proceso que es interno y del cual el único beneficiado eres tú. El cuarto y último paso es ejercitar el músculo de hablar sobre cualquier cosa. Así como antes entrenamos o nos enfocamos en lo que es el entrenamiento de hablar sin filtros, que es emitir alguna opinión en vez de quedártela guardada, simplemente decir lo que venga a tu mente, el músculo de hablar de cualquier cosa te va a permitir que siempre tengas alguna opinión o algún tema de conversación del cual hablar. Y también es un músculo, también es una habilidad que puedes entrenar. De hecho, hay un ejercicio muy útil que puede servirte, que es tomar una oración cualquiera y de esa oración escoger una palabra y de esa palabra emitir juicios, opiniones u otras preguntas que tengan que ver con esa palabra. Por ejemplo, un elefante es grande, puedes hablar sobre elefantes y grandes. Nada más grande que el rascacielos que vi cuando viajé a Nueva York. Entonces, de esta nueva frase puedes tomar cualquier palabra. Nueva York es una ciudad hermosa, excelente si quieres hacer negocios, es la capital comercial del mundo. O puedes hablar de Nueva York sobre sus movimientos artísticos, sobre su arquitectura, puedes hablar de cualquier cosa que tenga que ver sobre Nueva York. O puedes hablar sobre la palabra hermosa. ¿Sabes qué es más hermosa que esa ciudad? Bueno, cuando fui a Dubái me quedé loco. El avance que tuvo esta ciudad durante los últimos años gracias a la inversión del capital petrolero que ha recibido ha sido increíble. Entonces, esa es otra palabra que acabo de inventar simplemente tomando la palabra hermosa y un poco el contexto de la frase anterior que hablaba sobre una ciudad. Entonces, un ejercicio como este te permite ejercitar el músculo de hablar de cualquier cosa, y esta es justamente la forma en la cual ocurren conversaciones con amigos. Si te das cuenta, cuando estés con amigos o estés en un grupo de amigos y los veas conversando, date cuenta, observa cómo siempre ambos o todos los amigos que están ahí conversando van a ir cambiando los temas, los hilos de cada uno de los temas, básicamente haciendo lo mismo que hacemos con este ejercicio. Alguien empieza a hablar de algo y alguno de estos amigos, digamos que toma alguna de las palabras, se acuerda de algo, alguna de esas palabras, digamos que lo hace recordarse de algo y empieza algún otro tema. Tú mismo te darás cuenta que los temas de conversación en fiestas, en ambientes sociales, no duran más de tal vez 3 o 4 oraciones por tema en específico. Siempre hay alguien que va a cambiar el tema y ese cambio normalmente viene atado por alguna de las frases, alguna de las oraciones, pues algo en ellas despertó en esa persona algún tipo de recuerdo y alguna necesidad de emitir un juicio, una opinión o empezar algún otro tema porque sencillamente le divierte. Entonces, estos 4 pasos pueden ayudarte a pasar de introvertido, de tímido, a una persona extrovertida si lo sigues al pie de la letra. Entonces te recomiendo que te lo tomes poco a poco, que empieces paso por paso a trabajar este proceso, y que empieces a expandir esa zona de confort y que empieces a entrenar estos músculos tan importantes
y que te van a servir en un montón de áreas de tus vidas: profesional, romántica, sentimental, hacer círculos sociales más grandes tal vez, que contribuyan con más valor y que te sirvan de impulso para llevar tu vida hacia donde quieres. Entonces, si quieres más videos como este, suscríbete al canal y nos vemos en una siguiente oportunidad.